comienzo otra vez, retomamos esa parte de álgebra. Hoy vamos a estudiar qué es lo que voy a preguntar. ¿Cuántas materias nosotros vemos? Contigo 3. Tres. Entonces, lógicamente voy a hacer evaluaciones. Voy a mirar si hago la de física y la de matemáticas, a ver si la hago. La de física y la de estadística, si la hago de 5 preguntas nada más. ¿Para qué? Profe, no se pueden hacer líneas Dime. para que sea un poquito más, o sea, que se puedan, o sea, que la hora de estadística, o sea, que esté, por ejemplo, la hora de estadística, la hora de álgebra y la hora de física juntas, Una evaluación para para así las 3. adelantar tiempo. Sí, el asunto es que las evaluaciones, si no estoy mal, comienzan, espérate que este horario yo lo tengo por acá. O sea, el asunto es que, por ejemplo, estadística solamente lo tenemos un día. Ya les digo qué día. Lunes. Entonces, creo yo, si no estoy Buenos días, profe. Buenos días, la evaluación de estadística, si no estoy mal, no sé si es el lunes. La verdad, me tocaría revisar. Creo yo que el lunes no son evaluaciones todavía, comienzan a partir del martes. Esperen, ya reviso. Si no estoy mal, creo que... Esperen, ya reviso. Evaluaciones bimestrales creo que son solamente 3 días, 6, 7 y 8, algo así, la verdad no me acuerdo. Dado el caso de que si sea lunes, pues la hacemos el lunes. O sea, lo que les estoy diciendo es que la evaluación de física va a ser en la hora de física, la evaluación de matemáticas va a ser en la hora de matemáticas. La única que estoy pendiente es la de estadística, ¿por qué razón? Porque no sé si tengamos evaluaciones el lunes. Entonces, el lunes es el día que tenemos estadística. Entonces, no sé si la puedo hacer el lunes o me toca tomar otra hora de clase. Dado el caso de que no sea el lunes, la de estadística la haría el martes. La de física la haría el miércoles, ¿cierto? Que tenemos física. Y la de matemáticas la haría el jueves. ¿Entendido? Y son 3 evaluaciones diferentes. De pronto en el caso de física y estadística, que es menos horas, la voy a tratar de hacer de 5 o 6 puntos, más pequeñas, también de selección múltiple, ya les voy a explicar cómo va a ser la estructura, en donde la voy a hacer por medio de un formulario de Google, pero ustedes tienen que justificar la evaluación a mano. ¿Qué quiere? Ahorita les explico. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes me tienen que hacer la justificación de la evaluación. ¿Qué quiere decir? Ustedes, Va a ser prácticamente como por ejemplo, ustedes hacen un formulario de Google, entonces le digo, operaciones. un ejemplo hipotético. La frecuencia relativa de la edad de 15 años es, un ejemplo, 15, 20, 30, 40, 20,5, un ejemplo. Ustedes seleccionan una de esas respuestas, ustedes tienen que decirme, justificar por qué seleccionaron esa respuesta. Si hay una operación matemática, lógicamente hacen esa operación matemática. Lo mismo en física. Ahorita vamos a hacer... ¿Listo? En la primera hora vamos a estudiar física y estadística y en la segunda hora vamos a estudiar matemáticas. ¿Entendido? ¿O alguien tiene alguna duda cómo es la estructura de la evaluación? No, pues un momento no creo. Básicamente, Es como geometría el año ¿qué voy a pasado. hacer? A usted se va a abrir la plataforma en el formulario, como cuando ustedes entregan un trabajo, conmigo. ¿Cuál es la diferencia? Que también va a haber un link del formulario de Google. Pilas con eso, porque el formulario, el link que les aparece a cada uno de ustedes, ese es el link que les toca porque ustedes saben cómo yo soy. Yo voy a generar evaluaciones diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Ay, no, es que Daniel le pasó el link a Valeria. No, ese es el link de Daniel. Valeria de pronto le toca otro link. Y si Valeria hace la evaluación de Daniel, ¿qué quiere decir eso? Que esa evaluación no es válida, porque a Valeria le toca otro link. ¿Sí me entienden? Sí, O sea, hizo 16 evaluaciones diferentes. Digamos que yo haga 3 evaluaciones diferentes, con 5 puntos. Entonces, puede ser que Daniel no sabe a quién le tocó y le pase tú le pasas el link a Triviño. Pero usted no sabe qué tal Triviño de pronto tiene otro link. Entonces, si Triviño hace esa Profe, evaluación, para eso yo puse atención en clase. si Triviño hace tu evaluación de pronto Daniel, entonces si a Triviño no le tocaba esa evaluación, la evaluación de Triviño es inválida porque no le tocaba. Ahora sí. Y la de Daniel también. Entonces, después de que conteste la evaluación en el formulario de Google, porque va a ser de selección múltiple, ¿qué tiene que hacer? Darle a enviar, lógicamente, y adicionalmente a eso subir en Moodle la justificación.
Y la justificación para subirla tiene un horario en específico. ¿Qué quiere decir? Como una evaluación normal. Es como una evaluación normal, como la que nosotros tenemos, pero ustedes no van a contestar en las hojas, sino que la opción, van a ver la evaluación en un formulario de Google. Entonces, lógicamente, digamos que la evaluación de ustedes el día martes de estadística comience, ¿a qué hora tenemos estadística nosotros? Me olvido. A las... Creo que el lunes a las... No, el martes, porque no sé si el lunes la puede hacer. El martes, ¿cómo sería? ¿A qué horas tienen evaluación ustedes? ¿A qué horas tienen estadística? Se me olvidó el horario, Alan. Ah, profe, nosotros Creo tenemos... que de 12 y Pues, 45 a 1 y a media, las... ¿cierto? De 12:45 a 1 y media. ¿Sí? Ah, no, profe, de 9:45 Martes. a las 10:30. El martes es de 12:45 a 1 y media, ¿no? En la penúltima hora. Creo que sí. Sí, profe, yo acá tengo el horario. Está en el Sí, horario. profe, el martes es de 12:45, 1:30. A 1 y media. Entonces el martes. Profe, Entonces, pero, o sea, comenzamos la evaluación, revise su MUL, ahí está su evaluación, Valeria contesta, Daniel, estás en la cama y ahí te revisa, por favor, siéntate, Ana. Estás como bañándote, Ana, y esto salió en la grabación. Salió en la grabación. Ni quieres a vestido, vístete por favor. Ahorita le voy a hacer prender la cámara. Listo. Como triños en pijama. No, se estaba como bañando, Ana, y salió y todo. ¿Qué les estaba diciendo? Entonces, se habilitó la evaluación a las 12:30. Entonces, Valeria, contesta tu Valeria va a Moodle, le hace clic al formulario de Google y Valeria ve las preguntas. Entonces, contesta la primera pregunta, ¿cierto? Valeria contesta la primera pregunta. En una hoja, Valeria tiene que hacer la justificación de esa pregunta. ¿Por qué contestó esa pregunta? De esa manera. Luego, la segunda pregunta. Valeria selecciona la segunda pregunta. En una hoja, Valeria contesta por qué seleccionó esa pregunta. La tercera pregunta. Así sucesivamente. ¿Listo? Y luego le da a enviar el formulario de Google, sube la hoja, adjunta la hoja a Moodle y le da a enviar. Tanto le da a enviar al formulario de Google como le da a enviar a la hoja. ¿Entendido? ¿Alguien tiene alguna duda? Señora. Listo, jóvenes. Entonces vamos a ver cómo va a ser más o menos primero la estadística y luego la de física. ¿Listo? Entonces Profe, y la de matemáticas, va a ser de la misma manera. pero más larga, ¿cierto? ¿Más que? Porque, sí, claro, la de matemáticas sí es el jueves con 2 horas. Esa sí va a ser más larga. Mínimo 10, digo máximo 10 puntos. Yo también creo. 10 puntos. Esa sí va a ser como 10 puntos. Aquí está. Pero bueno, un segundito y ya se los muestro. No, me tocó abrirlo desde acá. Espérenme un segundito y ya lo abro. Listo, entonces ya les voy a explicar cómo más o menos van las preguntas. Daniel, lo voy a poner a activar la cámara. Ya, por favor, activa la cámara. Ya que estaba en pijama, ahorita le muestro el video. Lo sube a YouTube. Pues ese video va subido a YouTube. Ustedes saben que todos los videos yo los subo a YouTube. Y ahí va a aparecer Daniel casi. Hágase loco, Daniel. ¿y qué? Estaba en toalla y eso salió en el video. Sí. Y los chinos a las son muy chistosos. ¿Cierto que sí? ¿Dónde está esto, Ala? Ese ya lo busco, que no sé. Actividades, trabajos. Espérenme un segundo que no lo encuentro. Qué pena con ustedes. Archivos, aquí está. Listo.
octava estadística. Aquí está. Listo. Listo, esperemos a que abra y ya comenzamos a repasar. Solamente vamos a repasar como unas 5 preguntitas de estadística y ya comienzo a repasar el resto. Aquí abre. Listo. Daniel se va a volver famoso. Ya mi video se va a volver viral, ya que los de él se vuelven virales. No, pero ¿Con un Eso- pollo? eso tiene derechos de autor. Tienes derecho de... Oh, no, yo estoy grabando mi clase, yo no tengo la culpa. Eso va a salir como el niño que está acostado en la cama, durmiendo y activó la cámara. Ah, sí. ¿Lo vieron? Estoy riéndose. Listo, vamos a comenzar. Este es el cuestionario que les debía haber hecho, pero no lo hice por falta de tiempo y también porque el lunes fue festivo. Me dice, en una encuesta, así va a salir las preguntas. Entonces sale la tabla en el formulario de Google, ¿cierto? Y va a salir las preguntas. En una encuesta se obtuvo la siguiente información en relación a la cantidad de hermanos que tiene cada niño de un curso. Número de hermanos en algunos niños del curso. Cantidad de hermanos, o sea, los que tienen 0 hermanos, los que tienen un hermano, los que tienen 2 hermanos, los que tienen 3 hermanos, los que tienen un hermano es igual a 4, la frecuencia absoluta, los que tienen 0 hermanos, perdón, los que tienen un hermano son 6, los que tienen 2 hermanos son 7, los que tienen 3 hermanos son 3. Y también me muestra la frecuencia absoluta, Sería 20. que sería 4, Sería 10, 17 y 20. La pregunta, ¿cuántos niños fueron encuestados? A, E. 4, B, 7, D, 17, E, 20. ¿Cuál creen que es usted? 20. La E. Ahí. La E, O la E. 20. La E porque la tabla de frecuencias nos está indicando que los niños ¿Cómo acumulados la en la justificarías, encuesta Daniel? fueron 20. ¿Sumando qué? ¿Cómo la justificarías? ¿Sumando Porque qué? 4 más 6 Sumando las más frecuencias 7, todas las 17 de más la 3, 20. Entonces, ¿qué hacen? Súper sencillo, muy sencillo. Acá me generan la tablita, aquí me hacen la tablita, aquí me escriben cantidad de hermanos, no voy a escribir toda, la frecuencia absoluta que es FI, ¿cierto? Aquí pueden colocar FI. Y entonces los que tienen, en este caso, los que tienen 0 serían 4, ¿cierto? Los que tienen 1 serían 6. los que tienen 2 serían 7 y los que tienen 3 Serían 3. serían 3. O sea que lo único que falta es sumar acá abajito la frecuencia absoluta y la suma de esa frecuencia absoluta, ¿cuánto me da? 20. 20. Y ya. O también hubieran podido hacer sin tanto preámbulo, hubieran podido colocar FI es igual a 4 más 6 Al 6 más 7 más 3. más 7 más 3 y eso da Igual 20. igual a 20. Por eso es que Daniel y Valeria tienen razón. Es igual a 20. ¿Listo? Muy bien. O sea que toca hacer la suma ahí mismo, ¿no? No, ahí mismo no. No porque no la puedes hacer ahí mismo porque es un formulario de Google. Es que la quería hacer diferente. Porque ustedes ya están acostumbrados conmigo a que siempre escriban y eso. Entonces lo único que van a hacer es mirar el formulario de Google, generar una justificación, como cuando hacemos la actividad, que ustedes hacen la justificación en el cuaderno pero responden en la guía. Así. Quiero que solamente sea que contesten ahí, que seleccionen la respuesta correcta y que me hagan una justificación en una hoja. Ya. ¿Por qué escogieron esa? Y ya. ¿Ahora sí? Ok. Listo, muy bien. Entonces vamos a seguir. Se tasco siempre llegando tarde. ¿Cuántos niños tienen 2 hermanos? 7, profe. 7. ¿Por qué 7.
No. Pues porque en No. la frecuencia absoluta Pues parece por- que encuestaron a 7 niños. Esa sería una No, no, no. justificación escrita. Ah, no, sí, sí, sí. Esa sería una justificación escrita. Dice que no. Entonces, ¿qué hace? Usaque, ¿qué hace? Segunda pregunta, respuesta, así. Usaque la puede colocar. Es 7 porque Sí, esta bueno. es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta. Voy a colocar FI, siglas. FI es Mano, tú tienes que hacer tablas. ¿por qué? Porque porque FI, perdón, hagámoslo más corto. Porque FI en 2 hermanos, ¿cierto? En 2 hermanos es 7. Fácil. Es 7. Fácil. Esa sería la justificación, que es lo que tú me tienes que hacer en una hoja. ¿Entendido? ¿O alguien tiene alguna duda? No, señora. Listo, muy bien. Pero tienen que ser ordenados, escribir el punto. No me van a escribir así. ¿Qué significa eso? No me van a escribir porque FI es 2 hermanos y ni siquiera la pregunta. ¿Qué pregunta es? ¿Listo? Listo. Tienen que escribir la enumeración de cuál es la pregunta que están justificando. ¿Listo? ¿Por qué es esa pregunta? Muy bien. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿Cómo es lo que tiene que hacer en la evaluación? No, profe, yo estoy entendiendo. Muy bien. Entonces ahora me dice, ¿cuántos niños tienen al menos 2 hermanos? ¿Cero? ¿Cuántos niños tienen al menos? ¿Qué sería la palabra de al menos? Para ustedes, ¿qué sería la palabra de al menos? ¡Ah! Mínimo. Yo no tenía 2 hermanos. Al menos, ¿qué sería? O sea, que mínimo tiene Mínimo. que tener 2 Tienen hermanos. 2 hermanos. Yo diría que Entonces sería 1. no, 10. ¿Qué 10? No, porque en la cantidad de hermanos 0 y hay 4, pues no hay nada porque no hay 0. Al menos Sería el 2 1. hermanos. ¿Quién me dice? Al menos 2 hermanos. ¿Qué significa? Busquen por internet qué significa la palabra al menos para ustedes. Ah, ya sé cuál. Es B. Que, que Es la por lo B. menos. Profe, es la B. Es la B. Es la B. ¿La B? El, 13. ¿Por qué? No, La que dice 7, profe. Pero estamos en estaba el mirando, era la de arriba. Una que diga 7. Estamos en el tercer punto. Creo que es la 6. Creo que es la 6. Es la. Primero que todo, ¿qué es la palabra? Busquen en internet qué es la palabra al menos, para que ustedes sepan cuando dicen al menos qué significa. Porque eso también puede Es influir una. muchísimo. Espera, profe. Profe, lo que yo encontré es que puede ser reemplazada por no sé qué. Espera. También es una locución conjuntiva que según el diccionario de la Real Academia Española se usa para detonar una decepción o salvedad. Por ejemplo, nadie ha probado, al menos que yo sepa. No entendí. Yo tampoco. XD. ¿Qué significa la palabra al menos? Que mínimo tenga 2 hermanos. Que por mínimo tenga 2 hermanos. ¿Cuál sería la respuesta correcta en esa tercera pregunta? Si mínimo tiene que tener 2 hermanos. Por 7. Profe, yo creo que es la. Los 7. Pero no sería, no, ¿Qué es la dice tercera. siete si ahí ¿Cuál no era hay la siete? tercera? Profe, no sería la, no Ah, sería no, la no, D. no, 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 perdón. Sí, me Profe, no, equivoqué. no sería la D ¿Por qué? por la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Sí, claro. Al menos. Cuando usted dice, al menos consiga 20.000 pesos, ¿qué quiere decir? ¿Que le sirve 10.000? ¿Que le Que sirve? me sirve cualquier, Al me menos sirve consiga cualquier lo que monedita. usted pueda. Ok, ok. Lo que usted pueda. Cuando dice al menos, haga esto.
¿Qué significa eso? Que es lo Que mismo haga lo que pueda. que llegar. En este caso, ¿hasta dónde puede Por llegar? eso, profe, es la A, es la A. Hasta ahí, no señor, no es la A, ¿Qué va es a la ser D. la A? Mire la La frecuencia D. absoluta. Si le está diciendo que al menos Ah, sí, es la de las 17. Bueno, la frecuencia absoluta acumulada, Daniel. Donde dice la cantidad de hermanos, Ah, ya, sí, es la D. la La D. X. Ya entiendo, profe, es la Listo, profe, ya. ¿están de acuerdo que sea la D o no? Obvio. Yo Pues sí. yo Al sí. menos dos hermanos, en ese caso. Yo digo sí. En ese caso, al menos tienen dos hermanos, serían, ¿por qué razón? Porque la frecuencia acumulada en dos hermanos sería 17. O sea, ustedes en este caso, cuando utilicen ese terminología de al menos, en ese caso lo que tienen que revisar es la frecuencia acumulada. Entonces, ¿cuál sería la justificación? ¿Cuál sería la justificación? Que la frecuencia acumulada en dos hermanos es 7. ¿Cómo es? FI acumulada, ¿cierto? FI acumulada en dos hermanos es 17. Así, esa sería la justificación. Pilas con eso, que en estadística, Profes, Profe, ponga el punto. en estadística tiene mucha cosa. Ustedes contestan por contestar. Miren, el único que medio dibujó algo de acuerdo a lo que yo les estaba diciendo fue Sergio. Nadie había dicho 17. Solo Sergio fue el que medio intentó decir a lo Yo dije 7. Sí, y 7 ni estaba Valeria igual. sí, ay, Dios mío. Pues Es que estaba leyendo porque el yo segundo pensé, punto. yo pensé que Estaba estamos confundidos hablando con de el la segundo frecuencia punto. absoluta, no la frecuencia absoluta. Por 2. Cuando utilicemos la terminología al menos, estamos hablando de la frecuencia acumulada. Esta, a ver. Las preferencias en deportes de un grupo de niños se muestran la siguiente. Deporte. Tenis, 4 personas. Fútbol, 6 personas. Natación, 7 personas. Karate, 3 personas. ¿Qué porcentaje de niños prefieren el fútbol? ¿Cómo lo solucionan? Profe, ahí sería. Yo creo que es la D. No, pilas con eso, no se pongan a contestar. Profe, yo no Vamos a alcanzo a adivinar. ver la pregunta. Ah, ya. ¿Ya? Sí se trabó. Eso es. No contesten por contestar, Ala, ¿Qué porque porcentaje? ese es el peor error que pueden cometer. ¿Cómo harían eso? ¿Cómo harían la justificación de eso? Primero que todo, ¿cómo Toca llenarla. hallan el Pues- porcentaje? Ah, pues por eso toca seguir haciendo la tabla, ¿no? Son Para que 20. fuera la- No, Pero no se tocaría pueden hallar hacer el procesos porcentaje. innecesarios, Valeria. Si tú haces la tabla, te demoras una vida completa. Son 21. Ah, O sea, Hacer la tabla, hagamos la en tabla. toda la tabla son 21. No, son 20. ¿Son 20? ¿Seguro? Hagámosle caso a Ah, sí, son Valeria. 20. Sí. Hagámosle caso a Valeria. ¿Cómo vamos a hacer la tabla, pero con todo porcentaje, frecuencia absoluta, Exactamente. Es de acumulada? acuerdo a lo que No, usted no. necesita. Ese es el problema de hacer toda la tabla. Pero hagamos la tabla. Aquí sería 4, aquí sería 10, ¿cierto? Aquí Y sería no sería, profe, y por qué no podríamos copiarla y 20. en una hoja aparte de la evaluación, tener eso como La referencia. verdad, yo no haría la tabla completa. ¿Sabe qué haría yo? Ya. Contestaría lo que yo necesito. En este caso, ¿qué me están preguntando? ¿Qué parte me están preguntando? Que El porcentaje. el porcentaje. por decir en 20. De la tabla que me están preguntando exactamente, ¿qué parte? Ah, Los niños que que juegan fútbol. Fútbol. Pues yo completo la tabla en fútbol, nada más. Yo necesito la tabla en la ok. hoja. Hasta No. el momento no necesito la tabla en tenis. O no necesito la tabla en natación o en karate. Solamente profe, la necesito en fútbol. Si la De necesita. natación sí se... En natación sí la Bueno, pero para necesita. la siguiente pregunta, pero por el momento no necesito la tabla. Estoy en la quinta pregunta, no en la 6. Estoy en la quinta. ¿O no? Lo único que sí necesito es hallarle el número Espérame. total de datos. ¿Cuántos datos hay en total? 20. 20. Muy bien, 20. ¿Será que yo para contestar el porcentaje necesito la frecuencia absoluta acumulada? No. No. ¿Qué necesito? ¿La frecuencia qué? ¿Absoluta? No, porque la absoluta ya la tengo. No, la absoluta es la que estamos haciendo ahí. No, ¿Cuál es la que sí necesito para hallar el porcentaje? Una frecuencia en específico. ¿Cuál?
Uy, profe, ¿cómo es que llama? Para hallar el porcentaje, ¿cuál es? A mí ya se me olvidó cómo se llama. La frecuencia Sí. relativa. La frecuencia Eso, La La eso, que se hace eso, sobre, eso. sobre 20, 4 Muy bien, la sobre. frecuencia relativa. Y en este caso, yo solamente necesito la frecuencia relativa ¿en qué? En fútbol, nada más. ¿Para qué voy a hacer procesos que no necesito y que me voy a demorar haciendo esa tabla como media hora? Profe, aproveche y haga la natación de una. Ahorita la hago, pero cuando esté en la siguiente pregunta, listo. ¿Cómo es la frecuencia relativa? ¿Dividir qué? Para el fútbol. Dividir 20. 6 La sobre frecuencia 20. 6 no, entre no. 20. Listo. ¿Cuánto daría 6 Eso. entre 20? ¿Quién me dice? ¿Cuánto daría 6 entre 20, jóvenes? Acuérdense que en estadística 0,3. sí pueden 0,3. 0,3. Listo, 0,3. Existe. O sea que básicamente que yo hice dividir 6 entre 20 y eso me da 0,3. Ahora para hallar la frecuencia porcentual, ¿cómo hago? ¿Cómo se hallaba la frecuencia porcentual, jóvenes? Por ¿Se Multiplicada multiplica por por 100. cuánto? Por 100, sí, ¿No? sí. Bien, muy bien. O sea que 0,03 se multiplica por 100. ¿Cuánto daría Y eso? se convierte en 30. 30%. 30. ¡Ay, lo que yo dije! La ay, D. el Que sería la D. 30%. El saque. O sea que básicamente, esto sería, esto que está acá, ¿9? que está aquí, Es lo único que se necesita. sería la justificación. Entonces, Señor D profe. sería la O respuesta. sea, ¿usted para qué va a hacer? A ver, en selección múltiple pilas con eso que les puede suceder, y sobre todo en estadística. ¿Usted para qué va a poner a hacer procesos que no necesita? ¿O es que usted en esa pregunta le están pidiendo tenis, o le están pidiendo natación, o le están pidiendo fútbol? O le están, perdón, fútbol, sí. O karate. No, conteste lo que le preguntan, Ana. Esta sería la justificación. Y eso les va a enseñar a ustedes a qué, a que cuando les toque en 11 hacer una prueba de estado, sepan cómo contestar. Porque ustedes ya pensaron en hacer toda esa tabla. Aquí solamente deben tener claros los conceptos. ¿Cómo hago para hallar el porcentaje? Muy sencillo. Cojo el número total de datos, cojo la frecuencia absoluta. Si me piden de fútbol, divido esa frecuencia absoluta con el número total de datos, me da un número decimal y lo multiplico por 100 para hallar el porcentaje, que es la frecuencia porcentual. No se enreden, chinos, no se enreden. Profe, la sexta es Vamos la a ver, P. me dice, ¿qué porcentaje prefieren? ¿Cómo harían? ¿Quién me dice? Así súper fácil. ¿Qué porcentaje prefieren? Se divide 7 entre 20 y luego se 7 multiplica por 100. dividido 20 ¿7? y se multiplica por 100. Dividido entre 20, ¿cuánto daría eso? 35%. 0,35. 0,35. 0,35, muy bien. ¿Y eso lo multiplico por 100? Esa sería la justificación. ¿Cuánto me daría eso? Sería 35. 35, profe. O sea, que ¿cuál sería la respuesta? La B. La B. A ver. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Por decir el momento de hacer la edición y nos da el resultado, ¿no sería como meterle también un poquito de lógica? También, pero usted me tiene que entregar una justificación. Ah, pues sí, pero uno ya podría hacer la respuesta con solo la edición, ¿no? Tiene que hacerme ese proceso. En estadística sí. Porque si Profe, yo pero no una toda pregunta. la tabla, Sergio, si yo a ti no te pido hacer toda la tabla, me debes entregar. Primero me sacas la frecuencia relativa. Después de que me sacas la frecuencia relativa, me estás multiplicando. Porque es que en eso estoy verificando que entendiste cómo se saca todo el proceso. Cómo se saca el porcentaje desde la frecuencia relativa hasta multiplicación por 100. ¿Listo? Profe, una pequeña pregunta. Dime. Entonces, a la justificación del C sería, nosotros podríamos poner el proceso en sí. ¿Cómo así? O sea, 7 dividido 20. Exacto, es Y lo que cero. tienes que hacer, tal cual como yo lo hice ahorita. 7 dividido en 20, eso te da un decimal y ese decimal lo multiplicas por 100 y esa sería la respuesta. O sea, ¿cómo Ok. sacaste la respuesta? Es lo que yo quiero. ¿Listo? Ok. Listo, muy bien. Ahora vamos con física. Entonces me van a decir. Listo, vamos con física. A ver, y ahorita cuando ya termine el en vivo, comenzamos con matemáticas. En física va a ser exactamente lo mismo. Yo les voy a generar unas preguntas y ustedes me van a decir cuánto es. Un ejemplo. Tal cual les va a pasar lo mismo. El formulario de Google tiene que ser la justificación, pero en física sí es un poco más largo el proceso. No es tan simplificado como en estadística.
razón. En física sí es un poquito más complejo. Entonces, por ejemplo, digamos que acá yo les coloco un ejemplo. Un ejemplo. Primera pregunta. Pregunta 1. Entonces, 23. Profesor Marciano ha hecho el quiz de física. ¿Cuál quiz? Física no hizo quiz. O sea, como Pensé que era La como el rapidez, de... la rapidez de 134, 2400 hectómetros por minutos en metros en metros sobre segundos es A. No sé. B. Ninguna respuesta. Otra respuesta. ¿Te va a aparecer Profe. otra? Lógicamente, la respuesta. Otra respuesta. Profe, ¿qué pasa si alguien llega a poner, no sé? Pues la tiene mal. Yo creo que ahí lo pone, profe. 35 Entonces es que no sabe. metros sobre segundos. 345 metros sobre segundos. ¿Sí? 340, 223,5 metros sobre segundo. Listo, muy bien. Listo, muy bien. Piénsale y me dice. ¿Cuál sería la respuesta? Profe. Dime. La profe se quedó trabada. No, dime. Lo mismo me pregunté. ¿No me escuchas? Profe. Ahí tendríamos que No, mirar. sí, yo sí escucho, pero No, no estoy, yo me estoy moviendo. Eso es todavía. ¿Cuál sería la respuesta correcta? mm, por simple vista, yo de pronto podría ser la D. 2000. La A. Pero toca ¿No sabes? No, mentira, 140. espera un momento. Usted me coloca, no sé, 400 le pongo no sé kilómetros. 25 sino mal. ¿Cuál sería la respuesta? La A. Me pongan de chistositas. Sáquela. Profe, pero las sumas de las que puso las respuestas. La C. Ninguna de esas respuestas. La C. Así. ¿Todos de Sí, acuerdo? ¿Está adivinando? Es que física sí es más difícil. Listo. es que Pues ahí toca hagan el hacer el ejercicio. procedimiento. Cuidado, hacen el ejercicio. Profe, toca calcular Sí. los 200, Hágasela, los hágasela los ojos, 2400 que eso lo vimos ayer. hectómetros. Tenemos 2400 hectómetros por minuto. Tenemos O sea, 4400. toca hacer Entonces aquí, fracciones. 2400 hectómetros sobre minutos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo Profe, creo que es B, otra pregunta, otra respuesta. vamos a Pongo un revisar? ¿Qué hago? hectómetro. ¿Quién me dice qué hago? Profe, yo quiero. Se pone la equivalencia Me dices la Un equivalencia. hectómetro. de hectómetros, que son 100 metros, y se pone abajo un hectómetro, arriba 100 metros. ¿Abajo qué se pone? Un hectómetro, muy bien. Y arriba de un hectómetro 100 metros. 100 metros. 100 metros. Listo, muy bien. Listo. ¿Y luego qué ponemos? ¿Qué ponemos después de eso?
Aquí por no 1 tengo sobre ningún 60, problema. 60 segundos. Muy bien, Valeria, ¿dónde pongo el 1? Iba, El 1 minuto, muy bien. ¿Y abajo qué pongo? los 60 segundos. 60 segundos. Esa Valeria es una filera de China. ¿Por qué Valeria lo estableció así? ¿Por qué Valeria lo acomodó así? Porque para Valeria se tiene que eliminar hectómetros con hectómetros y minutos con minutos para que la respuesta me dé en metros sobre segundos. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar por 100 los 2400 y lo dividimos entre 60. ¿Cuánto nos daría? 2004. A mí me dio 4000. Creo que lo hice mal. 40.000, profe. No, ¿sabes? No, entonces sería B, otra respuesta. Listo, entonces en este caso, Otra respuesta. daría Sería la B. 2400 por 100, daría 240.000. 40.000. 240.000, no, Valeria, no, en este caso no quiere decir. Ah, sí estoy bien, sí estoy bien. Dividido entre 60, ¿cuánto? Da 4000 4.000, ¿qué? 4.000. 4.000. Sobre- metros sobre segundos. Esa sería Ah, la verdad, verdad, justificación, verdad. esa sería la justificación y sería otra respuesta. Fácil. Profesora, que me sepas que estoy... Pilas con física, que física va a ser un poco más compleja, porque física sí tienen que hacer Está obligatoriamente fácil. la justificación de esta Fácil, profe. ¿Listo? Por dos. Profe, Muy bien, yo lo Valeria, veo te felicito porque lo de física lo entendiste súper bien. Excelente, y lo mismo Triviño. Pilas con física, que física sí tiene, es un arma de doble filo. ¿Por qué razón? Porque usted tiene que hacer la justificación. Y si usted aquí dice otra respuesta, pero no aparecen los 4.000, ¿qué es la respuesta correcta? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Listo, jóvenes? Se va a acabar. Ujú. Listo, profe. Vuelven Ok, a profe. explicar. ¿Alguien tiene alguna duda cómo va a ser también las respuestas de física? No, profe. No, profe, Todos lo entendí van a bien. hacer eso. Listo, entonces por favor, nos volvemos a conectar ahorita a las 8 de la mañana para comenzar matemáticas. Listo, por favor, me sacan el cuaderno de matemáticas para que estén pendientes qué es lo que tienen que hacer, porque acuérdense que son todas las operaciones. Entonces, nos desconectamos y a las 8 Ah, eso sí, re fácil. ¿listo? Pilas que en matemáticas los procesos son más largos, por eso voy a ocupar 2 horas. Dado el caso de que no alcancemos, le parto la evaluación entre el jueves y el viernes, pero voy a tratar de que solamente sea el jueves. ¿Listo? Pilas con matemáticas, porque en matemáticas, si yo le pongo una fracción de tipo heterogénea, me tiene que contestar y darme la respuesta que aparece ahí.